solo por mi rey. Ten mi plata y oro hoy, ni una pizca quiero yo. Ten mi mente y su poder, úsala para tu bien, úsala para tu bien. Toma mi corazón y haz en él tu trono hoy. Toma mi voluntad, a tus pies postrada está, a tus pies postrada está. Toma, oh Señor, mi amor, que a tus pies derramo hoy. Tómame para que así sea solo para ti, sea solo para ti. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes acá en esta reunión virtual. Bendito Dios que nos permite estar juntos una vez más. Eh, perdón, qué gozo poder estar y verlos. Algunos los veo, otros pues sus nombres, pero qué bueno vernos otra vez. Gracias al Señor. Esta semana empezamos con la lección 18, eh, que tiene como título Consagrarnos. Vamos a considerar este asunto de la consagración. Pero antes de empezar, bueno, de hecho ya estuvimos disfrutando las lecturas de esta lección. Sin embargo, siempre es bueno que recordemos algunos de los versos, versos bíblicos que tienen como base esta lección. El asunto de consagrarse, el hermano empieza diciendo que es una reacción positiva. Entonces es el resultado de algo. La consagración, pero este algo no debe ser nuestra intención de consagrarnos. Y mire lo que digo desde el principio de la lección, porque a veces viene, hay que consagrarse, hermanos, y hay que consagrarse. Y entonces surge dentro de nosotros por esto que estamos escuchando, el ánimo que nos están dando o el regaño que nos están dando hacia el hecho de consagrarse y luego surge dentro de nosotros eh, de esta manera, le voy a decir de esta manera artificial, el querer consagrarse. Pero el hermano Lee nos explica en esta lección de dónde proviene la consagración. La consagración es darse a Dios. Pero la consagración no es el asunto de darse por Dios. Alguien que está en el servicio está consagrado. Alguien que está dando mensajes está consagrado. Realmente no está relacionado con esas dos cosas y con otras cosas que nos podemos imaginar. La consagración es cómo nosotros reaccionamos de una manera positiva a la salvación que hemos recibido del Señor. A grandes rasgos y la introducción lo toma de esta manera, pero es algo espontáneo, no es algo provocado a la fuerza ni siguiendo la presión de algo que alguien nos quiera decir. Mire cuántos años tenemos, a veces voy a decir esto de hace cuántos años, pero primero quiero dar una explicación. No sé si les pasa a ustedes, pero hay veces que en el momento de confirmar un mensaje o profetizar, siempre nos recuerdan. Hemos estado 30 años en el recorrido del Señor y todavía tal cosa. No sé si he escuchado a alguien que diga algo así, ¿verdad? Pues, ¿por qué razón a veces no hay crecimiento? ¿Por qué razón a veces no hay el apoyo? Yo no sé cómo decirle, ¿verdad? O la madurez que sea después de algún tiempo, pues seguramente nuestros ojos todavía están un poco cerrados. Nuestra visión definitivamente es un poco corta, pero no porque me digan
porque todavía no he hecho nada o porque todavía no estoy haciendo nada, lo voy a hacer ni lo debo hacer. La consagración es una reacción positiva que surge espontáneamente cuando nosotros experimentamos y probamos el amor de Dios. El amor de Dios se nos muestra inicialmente en la salvación, ¿verdad? Cuando experimentamos el nacer de nuevo, pero la consagración es darse al Señor o abrirse al Señor, pero de una manera espontánea, de una manera normal. Eh, por ejemplo, el asunto, ¿por qué digo normal y no y artificial? Porque hay cosas que hacemos, que decimos de esta manera. Un ejemplo, en la historia el Imperio Romano, en tiempos antiguos, el Imperio Romano perseguía a los cristianos. ¿Ah? Era algo que sucedía, pero llegó este emperador Constantino y analizando políticamente la situación, dijo, ya tanto año, 40 años persiguiendo a esta gente y no hay modo, cada vez hay más. Entonces, a él no le interesaba ser salvo, no le interesaba que su pueblo fuera salvo, le interesaba nada más seguir teniendo el dominio y el poder sobre toda la gente de una manera más sencilla. Entonces se inventó que todos los romanos iban a ser cristianos a partir de un edicto. Y de la noche a la mañana apareció una gran cantidad de creyentes, o bueno, más bien dicho, una gran cantidad de cristianos. Pero estos cristianos no recibieron al Señor, no les fue presentado el Señor, no quisieron abrir su corazón al Señor, sino fueron cristianos creados o formados artificialmente. No sé a cuántos les gustan las plantas, las florecitas. Aquí hay una hermana, en esta localidad hay una hermana que le gustan las plantas y ella anda, tiene macetas de todo, ¿ah? Un frasco, un bote y esto, cualquier recipiente que le cae en las manos se vuelve una maceta. Y tiene muchas plantas en su casa. Entra usted al baño y eso parece una selva. Le gustan las plantas naturales, pero si le llevo a ella una plantita de plástico, yo estoy seguro que no la va a recibir, no le va a gustar. Las plantas naturales son seres vivos y son seres con los que podemos hasta convivir. Con una planta artificial no hay nada, no existe ninguna dinámica. Entonces, de igual manera, la consagración debe ser algo que surge espontáneamente como respuesta a algo, como respuesta a experimentar el amor de Dios. Experimentamos el amor de Dios inicialmente con la salvación, pero muchos de los que hemos sido salvos pues llegamos al Señor y fue algo maravilloso, pero nuestro perfeccionamiento, como alguien oraba hace un momento, no fue tan apropiado. No se nos han explicado muchas cosas, no se nos ha impartido el perfeccionamiento apropiado. Mire, estamos viendo nosotros lecciones para creyentes nuevos y nos sorprendemos. Y después de tantos años de estar en el recoro del Señor. ¿Verdad? Pero volviendo al asunto de la consagración es una respuesta, es una reacción positiva a la interacción que tenemos con Dios. Pero, ¿qué pasa con nosotros? De verdad, y pues uso esta palabra interacción para poder explicarlo. Muchos de nosotros de verdad no tocamos al Señor durante el día y a veces durante días. Llega uno a la reunión de oración el martes y hermano, ore, que no oro. No, es que no. Y a veces lo disfrazamos, no tengo el sentido. Hermano, estamos llenos de polvo del mundo, de nuestras ocupaciones, los afanes que son tan normales o las situaciones que experimentamos en la vida, las dificultades, las enfermedades, los problemas, la escasez, hermano y hermana. Nosotros hemos sido llamados a padecer. Los padecimientos, las situaciones nos purifican y nos preparan para aquel cielo nuevo y la tierra nueva donde todo es Dios.
Pero digo esto pues porque a veces nosotros pasamos días sin tocar al Señor, horas largas sin tocar al Señor. Entonces, no existe en nosotros el más mínimo interés de entregarnos al Señor porque no lo probamos durante el día. Todavía estamos agarrados a glorias o experiencias muy antiguas. Nos aferramos a aquella conferencia, aquel entrenamiento. Cada vez que puedo les cuento de aquella semana de oración y es lo único que me sostiene. Entonces, no podemos nosotros ser alguien que se entregue a Dios si no tenemos la experiencia de estar recibiendo el amor de Dios. El amor de Dios se refiere a su naturaleza, el infundir de la vida del Señor. Hermano y hermana, si no existe en nosotros ese sentir, ese deseo de cooperar con el Señor voluntariamente, de una manera muy normal, nos toca laborar en cavar en el Señor, en invertir nuestro tiempo en el Señor. Así que la consagración no es la motiva, es entregarse al Señor basado en una motivación. Hermano, háblenos de la consagración, por favor, ¿verdad? Digo, es que aquí los hermanos y las hermanas no cooperan, no se entregan, están muy superficialmente y tal vez oyendo un buen mensaje de la consagración, se consagran. Pues como una buena información puede ser algo de ayuda para por lo menos entender un poco, pero en realidad necesitamos presentarle a la gente, a nosotros mismos, encontrarnos con el Señor de una manera tan intensa y tan fuerte que querramos dejar todo, que querramos dejarlo todo, que querramos ir en pos de nuestro amado Salvador y Señor. Pero vamos a ir conociendo cómo poder experimentar ese amor, cómo poder participar de ello. Y el primer punto que toca esta lección es que la consagración, que recordemos, es nuestra reacción positiva a la salvación inicialmente. Tiene una base. Hay una base la cual usa el Señor para, para que nosotros nos entreguemos a Él, pero lo que hace el Señor es dar y dar y dar y dar, ¿verdad? Como cuando usted, eh, cuando em, de repente pasa, no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado de repente que en alguna cierta situación, pues alguien le ayuda, algún hermano viene y tuvo el sentir de llevarle ese medicamento, de llevarle esa comida, de llevarle ese dinero, o simplemente lo ven a uno ahí después de la reunión y no tiene carro. Hermano, véngase, yo lo llevo. Es algo tan bonito y sentirse amado y cubierto de esta manera que si le dice el hermano, mire, ¿será que no me puede ayudar con tal cosa? Claro que sí lo ayudo si usted me está llevando, usted me está dando de comer o usted, bueno, es el Señor siempre a través de las personas, pero existe ese tipo de agradecimiento, de reacción positiva a este cuidado. Ahora necesitamos saber qué ha hecho Dios, porque muchas veces no tenemos idea. Tenemos la vaga idea de que Él murió por mis pecados, murió en mi lugar, pero hay implicaciones más grandes en muchos de estos detalles de lo que el Señor ha hecho, que cuando nosotros los conocemos, pero estamos abiertos en nuestro espíritu, con nuestra mente puesta en el Señor, que esto puede causar esa consagración. Así que la base ya la vimos, creo, sí, en 1 Corintios 6 del 19 y 20, que dice, no sois vuestros, y luego adelanta, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, empecemos a considerar qué ha hecho el Señor por nosotros, ¿verdad? Y es que cuando Él padeció esa muerte terrible y su sangre fue toda devenada de su cuerpo, ese hecho de que su sangre fuera derramada, y a veces no consideramos dónde fue derramada, por qué fue derramada, cómo fue derramada, y debemos considerar la muerte del Señor, que es una muerte atroz, es una muerte terrible. El asunto de que Él fue golpeado, puede que tengamos nosotros una idea de cómo es que Él fue tratado
en ese martirio que fue esa muerte que el Señor Jesús experimentó. Pero les puedo asegurar que aún lo que vimos en algunos reportajes, películas y que se han hecho con alrededor de este suceso, no, no le hace justicia a lo que realmente pasó. El Imperio Romano tenía como meta aterrorizar a los pueblos que estaban gobernando. Hace un tiempo, y creo que he compartido acá, que así como en toda Latinoamérica o en la gran mayoría, tuvimos esa situación de padecer la guerra civil. Y un hermano me estaba contando que en uno de los pueblos, bueno, que en el pueblo donde él vivía, que se llama Chichicastenango, siendo él un niño, le tocó salir de su casa con su papá y en el parque estaban puestos ahí algunos de los paisanos de ellos, ¿verdad? Ya fallecidos y exhibidos. Pero era el asunto, exhibirlos. ¿Qué hace? ¿Qué pasa uno cuando va a un sepelio, a un entierro o ve un accidente? Es una impresión tan fuerte ver un cuerpo sin la vida, que esto se vuelve grotesco. Ahora imagínense por qué quieren hacer eso. Quieren traumar a las personas, quieren aterrorizar a las personas. Así que la muerte del Señor es algo terrible, ese martirio que él sufrió. Había unas personas que estaban explicando que el asunto de la corona de espinas no es como nosotros nos imaginamos realmente, una cosa orillita, ¿verdad? Una filita así de espinos y que se lo ponen aquí alrededor y ¡ay! ¿Va? Me lo clavaron y ¡ay! Las gotas. Era como un casco. Y las espinas que eran unas cosas grandes y eso se lo presionaron terriblemente. Y el asunto de los clavos que algunas ilustraciones muestran que era aquí, pero no podía ser. Esto se desgarra. Esto fue en las muñecas, ¿verdad? Entre el cúbito y el radio. Hace unas semanas tuve la experiencia de estar fracturado de esta mano del radio. Eso duele, duele mucho. Pero el dolor que experimentó el Señor es algo que no podemos imaginar siquiera. Así que, ¿por qué hablo de esto? Porque para que nosotros compremos algo, a veces pues se hace una transferencia por el teléfono y teníamos esos $10, ya no los tengo. Ay, duele, ¿eh? Pero comprar con su propia vida, comprar con su propia sangre es otra cosa. Debemos estar conscientes de esto, considerarlo, especialmente mañana, que es la reunión de la mesa y de la cena del Señor, traiga a su memoria eso. Considere el asunto de cómo fue que el Señor dio su vida. No, no es algo sencillo, ¿verdad? Pero el hecho de haber derramado la sangre que resuelve un montón de situaciones dentro de las cosas que efectúa es que nos compró a usted, a todos los que le hemos recibido en la muerte del Señor al derramar su sangre, nosotros fuimos comprados. Entonces este versículo dice que no somos nuestros y debemos recibir esto porque el mundo dice todo lo contrario. Su cuerpo, su decisión. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Eso tendrá validez para un creyente en el Señor? Definitivamente no, porque su cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Pero necesitamos tener un entendimiento completo de esto. Orar al Señor para que tengamos una revelación cabal de lo que significa no sois vuestros. Hermano Juan Carlos, usted no es suyo. Hermana Linda Smith, usted no es suya. Hermana Luzma, usted no es suya. Su cuerpo, sus manos, sus pies, su boca, sus ojos no son suyos. Son del Señor porque Él pagó por usted. Hermana Clarita, hermana Marta, hermano Neisa, hermano, no, usted no es suyo. Usted no crea que yo me mando. Es que aquí yo me mando, yo decido. Ay, 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 ay. Por eso no hay consagración, ¿verdad? Porque nuestro concepto natural persiste. Así que vamos a tratar de avanzar con esto. Este versículo dice, habéis sido comprados por precio. Entonces luego dice otra cosa, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuando usted vea la palabra gloria, usualmente, y la mayoría de veces, se relaciona con la expresión de, en este caso, la expresión de Dios. Entonces, ustedes no son suyos y yo no soy mío. Todos nosotros no somos nuestros.
porque fuimos comprados por precio. Entonces, porque han sido comprados por precio, expresen pues a Dios en sus cuerpos. Mire lo que dice este versículo. Desde aquí empezamos a ver cómo es que la consagración debe surgir. Primero esta base, Él nos compró. Entonces, porque somos ahora su propiedad, Él nos pide que lo expresemos. Vamos a ir a ver más adelante en qué consiste esto. A ver, cierto que ciertamente el Señor nos compró y hemos llegado a ser su propiedad. La Biblia habla de estos que han sido comprados, que han sido llegado a ser esclavos. Pero cuando usted oye esto de esclavos, no piense, perdí mi libertad, o van a poner a hacer trabajos forzados, ¿verdad? No tengo paga. No piense en eso de los esclavos, que así eran los esclavos, está bien. Sin embargo, lo que nos debe llamar la atención en el momento de ser esclavos es lo siguiente. Usted y yo ahora debemos vivir bajo los designios de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo las órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque soy esclavo. Si yo me considero esclavo, entiendo que soy esclavo y le pregunto a mi dueño a dónde ir, qué ponerme, qué comprar o qué no comprar, por supuesto que voy a expresar a Dios. Porque en vez de expresar lo que usted y yo haríamos, estamos expresando lo que Él dice que haga. Mire lo que pasaba conmigo. Hace unos, ¿qué? Entre hace de 15 años, entre 19 y 15 años, así. Con mi esposa vivíamos al occidente de Guatemala pegados a México, fronterizos con México. Allá vivíamos. Mi esposa trabajaba de maestra en un colegio a unas 2 cuadras y yo trabajaba en la casa, ¿verdad? Y entonces a veces se levantaba y me dejaba la comida, muy amable, y a veces no me dejaba. Pero cuando no me dejaba comida, yo me iba a comer a un restaurantito que estaba ahí enfrente donde nosotros vivíamos. Entonces, cuando mi esposa necesitaba buscarme y no me había dejado desayuno y me buscaba a cierta hora, ¿dónde cree que me buscaba? Ahí en el comedorcito, en el restaurantito. Ese era mi proceder. Eso era la manera en que yo opero, pero el día que no me dejó de comer y yo me hice desayuno, y eso fue una cosa sorprendente para ella. Bueno, también para mí también, ¿verdad? Pero cuando hay ese tipo de cambios, no hacemos lo que usualmente hacemos, sino lo que el Señor nos está diciendo, ya no se está expresando ni usted ni yo. Se está expresando nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Entonces, no debemos olvidar este versículo de 1 Corintios 6, 19 y 20. Entonces, el Señor nos ha comprado, pasamos a ser su propiedad, somos sus esclavos. ¿En qué aspecto somos sus esclavos? En que nuestra voluntad debe llegar a desaparecer completamente. Claro, usted tiene que comer, tiene que trabajar, pero cada cosa pasa primero por el trono de su propietario. ¿Quién es su propietario? ¿Verdad? ¿Quién es su propietario? Dios es nuestro propietario. Cristo es nuestro propietario. Mire este otro versículo en Romanos 14:8. Mire lo que dice aquí Pablo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo me subrayé nada más unas cuantas frases. Y lo que me subrayé fue, para el Señor vivimos, para el Señor morimos, del Señor somos. Aleluya. Ahora, este versículo debe ser algo, bueno, debemos hacer este versículo real, ¿verdad? ¿Con qué se hace real lo que está en la Biblia? Con fe, ¿verdad? Que la fe se fortalezca. Órele al Señor para que podamos tener un entendimiento completo de que somos del Señor. Amén. Entonces esto va a producir esa reacción en nosotros. Así que la base de la consagración es que el Señor nos compró. Debemos llegar a tener esto como una revelación, llegar a estar seguros, ¿verdad? De abandonarnos completamente en el Señor. Romano número 2 habla acerca del motivo de la consagración. ¿Qué es lo que debe
producir en usted que se entregue a Dios. ¿Qué es lo que debe producir esto? Mire lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así que uno murió por todos, por consiguiente todos morimos, o todos murieron, perdón, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Este es otro versículo muy profundo con relación a esto, a este asunto de la consagración. ¿Qué es lo que debe motivarnos? El amor de Dios. El amor de Dios dice aquí que nos constriñe. El constreñir es ser presionado, pero por todos lados. A veces nos presionan de este lado, o de este otro lado, o por acá arriba, ¿verdad? Nos están presionando, pero cuando experimentamos el amor del Señor, nos presiona por todas partes. Y entonces es muy difícil resistirse a reaccionar al Señor, ¿verdad? No, no es como cuando le van a dar a usted un besito, ¿verdad? Ay, un besito. ¿Verdad? Pero lo abrazan, lo besan y esto y lo otro, ya es más difícil manejar esta emoción, ¿verdad? Si lo abraza a usted su esposa, si lo abrazan sus hijos o los nietos, hay algo que se mueve en nuestro interior. Y el Señor nos está amando y nos quiere amar. El asunto con el Señor es que Él es muy sensible. No lo digo en el sentido de que Él siente las cosas fácilmente, sino que el Señor es muy sensible. Algo que hagamos y lo contrista a Él. Mire cómo es que se acerca Dios a nosotros. ¿Cómo se acerca Dios a nosotros? ¿Ah? Él dice que llama a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces Él entra. Mire la forma del Señor. Entonces a veces Él está tocando la puerta. Y póngale, si usted se pregunta, hermano, ¿cada cuánto toca el Señor la puerta de nuestro corazón? Él toca muchas veces, hermano y hermana. El problema somos nosotros, porque no oímos. Nuestros oídos están cauterizados, ¿verdad? El jueves hablábamos con unos muchachos, con unos jovencitos y jovencitas acerca de confesar los pecados. ¿Verdad? Para deshacerse de esa carga. No hay que correr con carga. No hay que correr con carga. A veces nos preguntamos, para todos es esto, pero los jóvenes son un poquito más expresivos en ese sentido. De que usted está en la reunión con ellos y, amén, hermanos, vamos a orar. Nadie ora y nadie se inmuta. Todos los jóvenes están así. Hasta se venga. Están pidiendo que oremos, ¿ah? Yo no voy a orar, yo tampoco. Está bien. Así son estos muchachos y muchachas. A veces nos preguntamos por qué son tan como fríos o duros. Hay muchas razones, pero una de las razones que a todos nos afectan, pero especialmente a los jóvenes, es el tema de que no tratamos con los pecados, con las faltas. ¿Qué hay que hacer con las faltas? Confiéselas. Simple. Deshágase de eso. Al confesarlas, el Señor nos perdona y nos aplica su fidelidad. Aleluya. Entonces, cuando tenemos ese camino libre, podemos recibir el amor de Dios. ¿Cómo nos ama el Señor? Dándose Él a sí mismo. Porque así lo dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Aleluya. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito. Y luego todo lo demás que ya conocemos. Pero el amor de Dios, ¿qué es? Dar. Pero no piense usted que dar posesiones, dar dinero, dar salud, no, darse a Él mismo. Eso es el amor de Dios. Entonces, cuando usted y yo experimentamos el amor del Señor, comprendiendo todo lo que hizo Él por nosotros, llegamos, como dice este versículo, a entregarnos a Él.